En este tema os puedo decir que va a consistir básicamente en tres partes. En la primera parte vamos a ver lo que es el derecho del trabajo dentro de lo que son los poderes normativos. ¿En dónde está? Es como si viéramos el globo terráqueo. Entonces hay varios satélites y a la hora de estudiar el globo terráqueo no es lo mismo verlo. El satélite que está enfocando a Sudamérica o América, el satélite que está por Corea o está por Europa. La Tierra es la misma, lo único que la vemos desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, la primera parte de este tema va a ser un poco eso, ¿no? Vamos a ver el derecho del trabajo desde distintos puntos de vista. En la última clase ya vimos algo de ello, cuando vimos el derecho del trabajo como derecho público, como derecho privado, como norma general o como norma específica. Entonces, pues aquí vamos a seguir un poco con el mismo sistema. Entraremos a continuación, esto es un poco para abrir boca, ¿no? Como aperitivo. A continuación veremos la norma fundamental. ¿Cuál es la norma fundamental en este país? Trini. La Constitución. Entonces, conviene conocer la Constitución para saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son los principios fundamentales, cuáles son los derechos fundamentales. Entonces, lo que vamos a ver es dentro del derecho del trabajo dónde están las normas laborales en la Constitución. Es verdad que tendréis una asignatura muy importante, que es Derecho Constitucional, el año que viene, en segundo, pero vamos a ver el derecho del trabajo dónde está incluida, ¿no? Y luego ya la tercera parte, digamos, de este tema, va a consistir en conocer cuáles son las normas, las fuentes del derecho, como son la ley, los reglamentos, la costumbre y los convenios, dentro de lo que es el derecho del trabajo. Tanto, pues esa es un poco la estructura de este tema, ¿no? Lo primero que hay que comentar es que el derecho del trabajo es un sistema de normas. Os recordáis que el otro día comentábamos que el trabajo en general, pues bueno, puede verse desde distintos puntos de vista, ¿no? Que así fue como terminamos. Puede ser como desde el punto de vista económico, pues ahí lo que interesa es el salario, interesa ver las pagas, interesa ver pues todas las cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica, ¿no? Desde el punto de vista de la política también lo vimos, o también de la sociología, derecho del trabajo de la sociología, en donde se estudia los movimientos de los trabajadores en Europa, hacia dónde van, los movimientos migratorios, donde se crean puestos de trabajo, pues por ejemplo ahora mismo pues un estudio interesante puede ser, pues en Alemania se están creando muchos puestos de trabajo y mucha gente va por allí y tiene trabajo, ¿no? De hecho en España pues mucha gente se viaja para obtener trabajo. Entonces ese es un punto de vista sociológico. Nosotros lo que nos interesa es el punto de vista jurídico y dentro del jurídico laboral, del derecho del trabajo. El tema es que a nosotros nos interesa el derecho del trabajo que se regula en España, porque es donde estamos. El problema es que en cada país de la Unión Europea y en cada país del mundo hay una regulación laboral diferente y esas regulaciones hay que coordinarlas a medida que uno va pasando de un país a otro, pues debe regularlas, debe pues eso, debe conocer por los países por donde uno se encuentra, ¿no?
Bien. En el derecho del trabajo como poderes de normas, que estáis copiando, lo tenéis todo en el libro, pero bueno, ahí tenéis el resumen. Tenemos lo que son los poderes normativos. Los poderes normativos. Por ejemplo, Séfora, ¿qué entiendes que serían los poderes normativos? Poderes normativos... Normativo viene de normas. Viene de normas. Los poderes normativos vienen de normas. Y poder son los que... El poder de las normas. Los que crean las normas. ¿Quién crea las normas, no? O sea, la norma es, en sí misma considerada es un poder. Cuando se crea una norma, a continuación hay un poder coercitivo que te obliga a cumplirla. Y ese es el poder que tiene la norma. Entonces, en derecho del trabajo, pues hay una pluralidad de poderes normativos. ¿Qué significa esto? Pluralidad. Pues que hay varios poderes, varios poderes normativos. El más, digamos, importante dentro de los internos, pues está el poder normativo del Estado. Para empezar, hay dos tipos de poderes. El interno y el externo. Poderes que tienen competencia en España, poderes internos. Cuando hablamos de España, y entonces son los internos. Y los externos, los que son externos, son los poderes de lugares que son de fuera de España. Bien, dentro de los internos tenemos el poder normativo del Estado, y el Estado tiene dos poderes, el legislativo y el reglamentario. El legislativo, sabéis dónde se producen, ¿no? Dónde se crean las normas, las leyes. En el Congreso, en el Parlamento, Congreso y Senado. Y reglamentario. Reglamentario. El reglamentario, ¿quién realiza el poder reglamentario? ¿Quién tiene la potestad? El poder ejecutivo, el gobierno, eso es. Tiene el poder ejecutivo el gobierno. En derecho del trabajo hay un poder normativo, estamos hablando de poderes normativos. Quiere decir que son los que crean las normas. Por tanto, en primer lugar, dentro de los internos está el Estado y en segundo lugar, las partes sociales. ¿Las partes sociales quiénes son? Sociales son trabajadores, empresarios, los representantes de los trabajadores, que son, como tú dices, sindicatos, esto es, y luego de los empresarios, pues son las asociaciones de empresarios, las asociaciones patronales. Esas son las partes. Y pone entre paréntesis convenio colectivo, porque son las partes las que elaboran el convenio colectivo. ¿Veis? O sea, en el poder normativo del Estado es el Estado el que crea las normas. El Parlamento y el Gobierno, poder normativo. Y en segundo lugar, el poder normativo de las partes sociales, que confeccionan, que elaboran convenios colectivos. ¿Por parte de quién? De empresarios y trabajadores, representantes de empresarios y trabajadores. Y luego hay un poder interno, el último, que es el que menos, digamos que es el subsidiario, ¿no? Acordáis que el otro día hablamos de subsidiariedad. Pues es el poder que es un poder más tenue, no tan fuerte, y que quiere decir que en ausencia de los dos primeros, pues siempre está la costumbre. Y ojo, la costumbre, lo estudiaremos en las fuentes del derecho, la costumbre profesional y local. En derecho del trabajo es importante tener en cuenta que no es cualquier costumbre, es la costumbre local y profesional. Por ejemplo, pues a lo mejor es costumbre en una localidad tomarse el almorzaret pues a las 11,
a las 10. Es una costumbre local, profesional, porque es el descanso a esa hora. Es una de las fuentes del derecho del trabajo. En el artículo 3 del estatuto, tenéis por ahí el estatuto, pues conviene ir manejando los textos, veréis que en el artículo 3 aparecen las fuentes del derecho. Y fijaos, en primer lugar, dice, los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan. Y dice, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado. Luego eso es la primera fuente. La primera fuente después de, a ver quién me lo dice, después de las normas europeas, pero en España la Constitución. Las normas europeas y normas internacionales que están ratificadas por España están al mismo nivel que la Constitución. Por tanto, una vez visto ese orden supremo de la Constitución y las normas internacionales, a continuación aparece la legislación del Estado, leyes y reglamentos. En segundo lugar, convenios colectivos. Convenios colectivos, que muestran la voluntad de empresarios y trabajadores. En tercer lugar, aparece el contrato de trabajo. Y en cuarto lugar, fijaos, ya en cuarto lugar, usos y costumbres locales y profesionales. No cualquier costumbre. Es decir, hay costumbres que no tienen nada que ver con el lugar donde se trabaja y con la profesión. Por ejemplo, aquí una costumbre, pues no sé, en el aparado del calzado, pues tendrán un tipo de costumbre, pues que no lo harán a lo mejor en Vigo, con los astilleros. ¿El Estatuto de los Trabajadores no va por encima del convenio colectivo? El Estatuto de los Trabajadores es una norma mínima. Pero para el convenio siempre tiene que respetar el Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto. La idea es la siguiente. Está bien la pregunta. ¿Cómo te llamas? Noel. A la hora de aplicar el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que estamos siempre, es como nuestro norma de cabecera, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores. Y un convenio colectivo nunca puede establecer, las condiciones que establezca un convenio colectivo nunca pueden ser inferiores al Estatuto de los Trabajadores. Digamos que el Estatuto de los Trabajadores es la base, a partir de ahí se puede mejorar. Claro, si tú en un convenio colectivo estableces que el trabajador tenga un salario inferior al salario mínimo interprofesional, pues resulta que está por debajo de las normas. Esto es lo mínimo, ¿no? El convenio colectivo lo que hace es mejorar las condiciones. Porque si no, no hace falta convenio colectivo, ya tienes el estatuto, para ir a peor. Entonces esto es importante. Y por eso os digo que dentro de los poderes internos, en último lugar está la costumbre. Pero insisto, la costumbre local y profesional. Luego están los poderes externos, que son los poderes de los entes supranacionales. Por ejemplo, entes supranacionales, ¿sabéis lo que significa supranacional? ¿Supranacional es lo mismo que supraestatal o no? ¿O es lo contrario? Es parecido. Supranacional quiere decir que hay normas que se aplican por igual a todos aquellos países que de alguna manera han suscrito esa norma. Por ejemplo, los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hay un tema que estudiaremos, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, pues, aprueban convenios en muchas materias, en materia de igualdad, de trabajo, de salario, de sexo, de materia laborales, pero que tienen que ver con derechos de trabajadores. El país que suscribe esos convenios, ¿habéis oído el convenio número 101 de la OIT? Pues que habla sobre tal tema. Pues el país que suscribe y ratifica ese convenio,
es una norma prioritaria para ese país, tiene que cumplirla, porque se ha comprometido con ese organismo a cumplirla. Entonces, todos los que lo suscriben y lo ratifican deben cumplirlo, ¿no? Y está por encima de la norma interna. Está por encima de la norma interna. Luego, si cumple un tratado de la OIT, un convenio de la OIT que ha dicho que lo va a cumplir, pues realiza un incumplimiento. Otro poder externo, por ejemplo, la Unión Europea. No, perdón, estamos dentro del poder supranacional. Bueno, pues hemos visto los convenios de la OIT y también los reglamentos y las directivas de la Unión Europea. Veremos lo que es cada uno, ¿no? Pero si un país está en la Unión Europea y se aprueba un reglamento sobre materia de prevención de riesgos, por ejemplo, ese país tiene que aplicar en toda la letra de ese reglamento, tiene que aplicar lo que dice sobre esa materia de prevención. ¿Por qué? Pues porque por el mero hecho de que está dentro de la Unión Europea y eso rige para todos los estados. Luego ese reglamento hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. ¿Sabéis la diferencia entre lo que es un reglamento? Esto es importante, lo digo, a lo mejor sale otra vez, pero sí es importante saber la diferencia entre lo que es un reglamento de la Unión Europea y una directiva de la Unión Europea. Porque el reglamento es directo, ¿no? El reglamento Sí, va bien, Mónica. el reglamento es directo. El reglamento es de aplicación directa en el sentido de que se aplica tal como está en la letra. ¿Y la directiva? La forma de cómo llegar al objetivo, pero sin obligación de... La directiva es una norma que indica las obligaciones que debe cumplir los estados, pero la forma de realizarla dependerá de cada estado. Debe de aplicarlo en una norma interna. Por ejemplo, Tiene que llegar al mismo objetivo, pero... efectivamente, con la norma que ellos dispongan. Por ejemplo, un reglamento de la Unión Europea pues establece pues un principio, pues lo que sea, de igualdad, pues hay que aplicarlo tal como lo dice ese reglamento. Y si lo que se hace es, lo que se formula es una directiva, pues esa directiva establece, digamos, los cauces, las normas, los principios generales que debe de cumplir todos los estados de la Unión Europea. Y cada estado asume el compromiso de crear una ley para que se cumpla ese objetivo, que puede o no coincidir con la redacción de la directiva. Pero esas son distintas normas que veremos en su momento, pero ya conviene saber la diferencia, saber lo que es la diferencia entre un reglamento y una directiva. Y luego está, dentro de los poderes externos, el poder de los estados de suscribir tratados. Pues cada estado puede suscribir tratados, puede suscribir convenios bilaterales con otros estados. Pues eso también entra dentro de lo que es el poder normativo del Estado. Luego eso es un pequeño esquema de los poderes normativos del Estado. Perdón, del derecho del trabajo. Bien, luego, dentro de lo que es examinar el derecho del trabajo como si fuera la bola del mundo, pues podemos ver normas genéricas y normas específicas del derecho del trabajo. ¿Qué son normas genéricas? Normas genéricas del derecho del trabajo son aquellas que se comparten igual que en las demás ramas jurídicas. Por ejemplo, la ley es un instrumento que también se utiliza en otras ramas jurídicas. Pues por ejemplo, en el derecho mercantil o en el derecho penal, la ley se utiliza pues para establecer disposiciones generales de obligado cumplimiento para quienes va destinado. Por ejemplo, una ley mercantil, el Código de Comercio, por ejemplo, ¿a quién va destinado? ¿A quién va destinado el Código de Comercio? A los comerciantes, a los que tienen un negocio. Deben de cumplir
lo que ahí se dice, contratos mercantiles, arrendamientos mercantiles, compraventa mercantil, y para eso hay una ley, hay un código, y bueno, pues el derecho del trabajo también utiliza eso. Derecho del trabajo, ¿qué leyes tenemos? Ya los iremos viendo, pero la más importante. La ley más importante que tenemos en derecho del trabajo, que es como el estatuto de los trabajadores. Hay otras leyes con un grado superior, por ejemplo, la ley de libertad sindical, o la ley de empleo. Hay leyes también en derecho del trabajo. También hay reglamentos. Esto lo veremos con más calma cuando hablemos de las leyes y reglamentos hacia el final, ¿no? Pero ya podéis tener una idea de lo que es un reglamento. Un reglamento no es ni más ni menos como una especie de manual de instrucciones, ¿no? Si no compro una lavadora, pues ahora que son tan complicadas, que son con digitales y tal, pues entonces tienes que leer bien el manual, pues si no... Bueno, pues el reglamento no es que sea un manual, pero es un poco una explicación, un desarrollo de la ley, ordinariamente. Ese es un tipo de reglamento, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ley a veces es tan general, que no desciende a los detalles. Y el reglamento acompaña a la ley para explicar los detalles. Pues, por ejemplo, algún plazo para presentar la solicitud de una prestación, pues, por ejemplo. Pues entonces, la ley no dice nada, pero el reglamento es el que te va a decir cómo tienes que hacer, cómo vas a cumplir esa norma, ¿no? Entonces es un tipo de reglamento. ¿Veis? La costumbre, esta digamos que son normas genéricas que son compartidas por todo el ordenamiento jurídico, la ley, el reglamento y la costumbre. Y luego están las normas específicas. Esto es importante, aunque lo estáis escribiendo, pero que lo intentéis cogerlo, lo que es la diferencia, porque si no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Normas específicas peculiares del derecho del trabajo. Pues la norma específica del derecho del trabajo, por excelencia, es el convenio colectivo. Ya hemos dicho antes cuáles son las fuentes. Y en tercer lugar aparece el convenio colectivo, en la letra C del artículo 3.1. Entonces, el convenio colectivo. ¿Por qué decimos que es específica? Por la peculiaridad. Los demás ordenamientos jurídicos, esta figura no existe. El convenio colectivo solo existe en derecho del trabajo. No existe en derecho mercantil, ni en el penal. Es decir, en los demás ordenamientos jurídicos tienen que cumplir la ley o la costumbre. No pueden ponerse de acuerdo los comerciantes para, por ejemplo, en derecho mercantil llegar a un acuerdo sobre un tema. No, porque es la ley la que les dice lo que tienen que hacer. Por eso es peculiar en la fuente, en su ámbito de aplicación. Es peculiar porque el convenio colectivo se aplica a un sector de los trabajadores. No se aplica a todos. El convenio colectivo, pues hay distintos ámbitos de aplicación. Puede ser un ámbito geográfico, pues por ejemplo que sea territorial. Puede ser un ámbito sectorial en cuanto a las funciones, en cuanto a la actividad. Pues el sector de los carpinteros, el sector de los albañiles, el sector de los oficinistas. Un convenio colectivo. Pero además pueden mezclarse entre ellos. Sector del metal en la provincia de Alicante. Pues hay convenios, hay un convenio del sector del metal en la provincia de Alicante. O de las industrias de calzado. Ese es un convenio nacional, que es el que se aplica aquí en Elche. Se aplica en toda España para todas las fábricas de calzado de toda España. Luego, que haya otros convenios de ámbito geográfico inferior, pues vale. Pero que sepáis que los convenios
Bueno, pues dependiendo el ámbito, pues se aplican a más o menos trabajadores. Peculiaridades en el contenido. El contenido del convenio. ¿Qué es lo que regula el convenio fundamentalmente? A ver, ¿quién me lo dice? Porque esto siempre se oye en la radio y en la televisión. El convenio colectivo hemos dicho que es una norma, ¿no? Va en tercer lugar. Ley, reglamento, costumbres va en último lugar. Luego viene el contrato de trabajo, que es de tipo individual, ¿no? El contrato es entre dos, empresa y trabajador. Y luego viene el convenio colectivo. ¿Y qué es lo que contiene el convenio colectivo? ¿Qué es lo que regula? Fundamentalmente, la palabra es muy importante. Regula las condiciones de trabajo de los empleados. Eso es lo fundamental. Luego ya hablaremos de qué cosas. Pues el salario, pues la jornada, pues las vacaciones, lo que tú quieras. Pero lo esencial, condiciones de trabajo. Eso es lo que regula. ¿Para qué? Para mejorarlas con respecto a las del estatuto de los trabajadores. Por tanto, la peculiaridad del convenio es que es una fuente específica, peculiar del derecho del trabajo, que tiene un ámbito de aplicación también específico, que el contenido consiste en regular las condiciones de trabajo de los trabajadores y luego su rango o en su elaboración, dependiendo quién confeccione los convenios. La función del convenio colectivo es dotar de mayor eficacia en la acción del derecho del trabajo. Lógicamente, el derecho del trabajo es una materia muy flexible que se adapta a las circunstancias y a la sociedad. Entonces, no es lo mismo el derecho del trabajo actual que el de hace 20 años, porque todo está en función de la situación de la sociedad. Tiene mucho que ver, de cómo está el mercado de trabajo, de cómo está la riqueza nacional, muchos factores. Entonces, la regulación y los convenios y todo está en función de eso. El convenio colectivo aproxima la norma a la realidad. Aproxima la norma a la realidad. Por ejemplo, incluso dentro de los propios convenios, el legislador puede establecer, habitualmente el convenio colectivo de ámbito más extenso, más amplio, predominaba sobre los convenios inferiores. Con las últimas reformas han cambiado las tornas. Entonces, un convenio de ámbito inferior, por ejemplo, un convenio de empresa, puede ser de aplicación antes que un convenio provincial sobre el mismo sector, porque eso lo permite la nueva norma. Antes no. Antes se creaba un convenio colectivo a nivel provincial y el convenio de ámbito inferior, empresarial o local o que fuera, ese no podía ir en contra de ese convenio. Dada la situación de crisis de las empresas, pues se permite que se pueda hacer así. Se permite. Por tanto, el convenio colectivo aproxima la norma a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La crisis económica, que se están destruyendo empresas, y eso supone que la normativa laboral tiene que reaccionar. Y la forma más rápida son los propios interlocutores sociales, a través del convenio colectivo. Luego, el convenio colectivo es la principal herramienta en materia de derecho del trabajo para legislar y para llegar a acuerdos, empresas y trabajadores. Todo esto que os estoy contando, pues tiene reglas flexibles y adaptables a la situación actual, ¿no? Conclusión pongo al final, que además pues lo dice también el autor del libro. En derecho del trabajo sí existe una teoría propia de las fuentes del derecho. Por tanto,
no son iguales las fuentes del derecho en mercantil o en civil que en derecho del trabajo. Tanto es la importancia que tiene las normas específicas. Bien, a continuación vamos a ver otra clasificación de las normas desde otro punto de vista. Seguimos girando por el globo terráqueo y ahora vamos a ver lo que son las normas generales y las normas sectoriales. Antes hemos visto las genéricas y las específicas. Genéricas, aquellas normas que son compartidas con otras ramas del ordenamiento jurídico. Específicas, las propias del derecho del trabajo, que es el convenio colectivo fundamentalmente, como habéis visto, ¿no? Y aquí vamos a ver normas generales ya dentro del derecho del trabajo, así como antes hablábamos de normas genéricas, y normas específicas, y ahí hablábamos del ordenamiento jurídico. Ahora vamos a hablar solo del derecho del trabajo. Y dentro del derecho del trabajo, ciñéndonos solo al derecho del trabajo, nos encontramos con normas genéricas y normas sectoriales. Una norma general, ¿cuál puede ser? El Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque se dirige a todos los trabajadores con carácter general, normas generales con carácter general. El Estatuto de los Trabajadores, esto que estamos viendo de vez en cuando y leemos algún artículo, se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena, a todas las relaciones laborales, a todo eso que vimos, notas del derecho del trabajo, ajenidad, dependencia, a eso es lo que se aplica el Estatuto de los Trabajadores. Hay más normas, pero bueno, esta es la FETEN, esto es como, digamos, el derecho civil, que es la norma básica, el Código Civil, y en derecho penal, el Código Penal, y en constitucional, la Constitución, y en mercantil, el Código Mercantil. Y así vamos viendo, en procesal, digamos, la norma básica es la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Penal, porque el procesal es una rama que se dedica a lo que es el procedimiento de las distintas normas que se llaman, cuando hablamos de una norma en sí misma considerada, le llamamos normas sustantivas. Por ejemplo, el derecho del trabajo es una norma sustantiva. El derecho penal es una norma sustantiva. Código Penal. La norma formal, ¿cuál sería? La Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Enjuiciamiento Penal. Esas son normas de procedimiento, que lo que hacen es, son aplicadas en un juicio, ¿no? La forma de plazos, pero no son sustantivas, son normas de procedimiento. Bueno, nosotros estamos aquí con una norma sustantiva, se le llama así, puesto que, hemos estudiado siempre lo que es el nombre, el sustantivo, y luego está el adjetivo, que es el que califica al nombre, ¿no? Pues aquí en derecho ocurre algo parecido. Tenemos la norma sustantiva y el que califica a la norma sustantiva, es decir, la que hace que marche la norma sustantiva, la que hace que se ponga en movimiento, pues las leyes de procedimiento, ¿no? Bien. Por tanto, normas generales se dirigen a todos los sujetos destinatarios del derecho del trabajo, empresarios y trabajadores. Y luego están una serie de normas, y siempre caemos en lo mismo, ¿no? Que suele ser el convenio colectivo. Es un poco ver el convenio colectivo desde distintos puntos de vista.
hay una serie de normas que llamamos sectoriales, que ya lo he comentado antes, pero que ahora más explícitamente se dirigen a determinados grupos de empresarios y trabajadores, según el territorio, según la industria, según la profesión. Convenios colectivos. Son muy numerosas los convenios colectivos y las costumbres, de tal manera que es imposible conocerlas todas. Entonces, lo que no podéis conocer son todos los convenios, pero sí es muy importante que lo sepáis aplicar. Vosotros no conoceréis un convenio colectivo, pues no sé, de Cádiz o de un pueblo de Cádiz, algo de la frontera, sobre, pues no sé, la confección de dulces. A lo mejor se aplica a unas cuantas pastelerías o lo que sea, ¿no? Pero sí, en cuanto tengáis el convenio, con vuestros conocimientos de derecho del trabajo, podéis aplicarlo. Y eso es lo importante, saberlo aplicar. No hay que aprenderse las cosas de memoria, simplemente hay que saber utilizarlas, hay que saber manejar los instrumentos. Hay que buscarlo en una base de datos, tenéis la base de datos, y bueno, vamos a ver, aquí dice ámbito geográfico tal, efectos del convenio tal, y podéis asesorar perfectamente a vuestros clientes, en su caso. Entonces, eso es lo importante. Se conocen a medida que se aplican a casos concretos. Es lo que se llama la teoría del iceberg. La teoría del iceberg sería las normas generales, que es lo que sobresale. Ya sabéis que los icebergs son pequeñitos por arriba, la parte que flota, bueno, la parte que sobresale, ¿no? Pequeñito, pero por debajo, por lo visto, es tremendo. Entonces, bueno, pues la cantidad de normas sectoriales pues es tremenda. No hay que sabérselas, porque es imposible. Y además hay que estar como una cabra para aprendérselas. Es como aprenderse la guía telefónica. No tiene sentido, porque los convenios ordinariamente suelen, periódicamente se suelen cambiar. Se reúnen otra vez y cambian cláusulas. Entonces hay que tener siempre los convenios actualizados, saber cuál vas a aplicar. Eso es lo más importante. Bien. Pues esta es la diferencia entre normas generales y normas sectoriales. Bien, en el libro lo tenéis un poquito más explicado. Luego vienen las normas internas y las normas internacionales. Esto, al principio del tema, lo hemos visto un poquito. Normas internas son las que emanan de los poderes internos del Estado o extraestatales. Por ejemplo, una norma extraestatal, ¿cuál sería? No, internacional no. Una norma siendo una norma interna, una norma extraestatal. Pues yo entiendo que podría ser un convenio colectivo, porque no es el Estado el que las produce, ¿no? Insisto, dentro de los poderes internos están las normas del Estado y, por ejemplo, los convenios colectivos. Luego están las normas producidas por poderes supranacionales, por acuerdos entre Estados, que van más allá del Estado, supranacionales. Tratados, acuerdos, convenios bilaterales, por ejemplo, el convenio en materia de seguridad social entre el Estado de España y el Estado de Argentina. Bueno, pues llegan a una serie de convenios que aplican los dos países. ¿Cuál es la razón de que existan estas normas supranacionales? ¿Hay una uniformidad entre países? Una necesidad. Si un trabajador, pues imaginaos, se va a Argentina y luego se va a Alemania y luego se va a China y luego se va a Japón, es muy importante que lo que ese trabajador haya trabajado en esos países, de alguna manera se le tenga en cuenta.
se le tenga en cuenta. Esto es muy importante en materia de seguridad social. Si uno ha ido a Alemania, aunque en la Unión Europea hay menos problema, pero si uno va a un país distinto y trabaja allí, lo que le interesa es que le computen las cotizaciones de ese otro país para una futura pensión. Entonces, es muy importante que haya un acuerdo entre los diversos estados, pues para sus propios ciudadanos, ¿no? Es muy importante. En las normas internacionales, os decía al principio, y esto ahora sí que lo quiero recalcar, las normas internacionales vinculan al Estado y tienen una fuerza equivalente a la Constitución, e incluso más aún, porque es la Constitución la que prevé esa situación en el artículo 93. De tal manera que hay dos posibilidades. El fundamento para que pueda ser una norma internacional, una norma creada supranacional, que tenga fuerza vinculante en España, por encima de una norma interna, por encima de una norma interna, se produce de dos maneras. Es decir, la pregunta sería, para concretar un poco más, ¿en qué supuestos una norma supranacional es vinculante en España y puede tener incluso más fuerza que una norma interna española? Entonces hay dos supuestos. ¿Cuándo es un tratado internacional? Por supuesto, pero ese tratado internacional se puede llegar a través de dos vías. Una, cuando son ratificadas por el legislador, cuando el Parlamento se reúne y ratifica esa norma. Por ejemplo, los convenios de la OIT establecen mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores. Esa norma no vincula a España hasta que no la ratifica España. Cuando la ratifica, esa norma, digamos que va a misa. O sea, esa norma por encima de todo, porque la ha ratificado. Y esa ratificación la aprueba el Parlamento, cuando son ratificadas por el legislador interno. Y la otra posibilidad es una cesión previa de soberanía que establece el artículo 93 de la Constitución. Es decir, que la propia Constitución prevé que el Estado asuma normativa extranjera, supranacional, por encima de la interna. Artículo 93 dice, mediante ley orgánica, tiene que ser una ley orgánica, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. O sea que la ley orgánica puede establecer una serie de tratados para poderlos aplicar con prioridad en España. Bien, luego sigue diciendo más cosas, pero es importante esto. Pues este es el tema de las normas internas y las normas externas. Aquí realmente lo que yo veo como una cosa importante es en qué se basa la fuerza vinculante de estas normas. En que haya una cesión de soberanía o que se ratifique esa norma por la legislación propia interna del Estado. Si ya viene puesto en el artículo 93, pues lo tiene que ratificar el Estado. Porque son dos procedimientos diferentes. Son dos procedimientos diferentes. Una cesión previa de soberanía son dos vías diferentes. Una, cuando hay una ley orgánica del Estado, del Parlamento, aprueban una ley orgánica. Y entonces, por esa vía, vincula la norma externa. Y la otra es la vía de la ratificación.
La ley orgánica supone una cesión de soberanía, porque está diciendo esa ley orgánica, bueno, lo que dice esa norma internacional, pues tiene prioridad frente a una norma interna. Luego, importante, lo que hay que saber, esas dos cosas. Esas dos cosas. ¿Por qué es vinculante las normas internacionales o supranacionales? ¿O qué caminos hay, mejor dicho? ¿Cuáles son las dos vías? La primera es la ratificación del propio Estado, norma interna, o también una cesión de soberanía a través del artículo 93 de la Constitución. Pero si os fijáis, aunque esté por encima la norma externa, es decir, aunque esté en algún caso la norma externa, la norma supranacional, los convenios de la OIT, por poner un ejemplo más práctico, deben ser aplicados por encima de lo que el legislador español diga, en el fondo es el legislador español el que ha querido que lo sea. Porque si no se ratifica o no se cede soberanía, la norma externa, la norma supranacional no tiene efectos en España. Luego sí que es verdad que tiene más fuerza vinculante en España, pero es porque anteriormente ha sido el legislador español el que ha querido que así sea, ¿verdad? Bien, son cosas un poquito así abstractas quizás si queréis, pero bueno, pues es bueno saber un poco, darle la vuelta al globo terráqueo e ir viendo cómo funciona en España el derecho del trabajo. Y ya el siguiente epígrafe sobre el poder normativo del Estado, pues digamos que el poder normativo de mayor fuerza es el del Estado. Y al Estado le corresponde la potestad ordenadora normativa del derecho del trabajo. De alguna manera, como dice el autor del libro, dice, al Estado corresponde en efecto trazar el armazón básico del derecho de trabajo. Es decir, lo que es el esqueleto, por entender de una manera, le corresponde al Estado. De hecho, en el artículo 149, 1, apartado 7 de la Constitución, establece como competencia exclusiva del Estado la legislación laboral, sin perjuicio de la ejecución por parte de las comunidades autónomas. Hay normas que son del Estado, concretamente la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado. Por ejemplo, la norma que salió hace una semana, que os comenté que era muy importante en materia de bonificaciones para trabajadores, para darle un impulso a la contratación de trabajadores y al autoempleo también, de autónomos, de menores de 30 años. Esa es una ley estatal, porque es una ley laboral. Entonces las leyes laborales solo las puede dictar el Estado central. En este caso el Gobierno a través de un decreto ley. Y a otros poderes les corresponde mejorar las condiciones. Poder del Estado. La primera fuente, ley, norma. Y dentro de ese poder del Estado, por ejemplo, la ley más básica, que es el Estatuto de los Trabajadores, eso es el poder del Estado. Pero a continuación, ¿quién puede mejorar esa norma? Los convenios. Pero ¿quiénes son los que lo pueden mejorar? El convenio es el instrumento, la herramienta que se utiliza. ¿Pero quién puede mejorarlo? Aquí hablamos del Estado. En primer lugar, el poder normativo del Estado, las normas, las leyes, los reglamentos, el Estado, las normas, las leyes. El convenio, ¿quién lo confecciona? ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo hace? Los empresarios, los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores, sindicatos y asociaciones patronales, si queréis, pues son ellos los que lo hacen. Y ellos son los que, como dice aquí, a otros poderes les corresponde mejorar las condiciones. Por tanto, son ellos los que pueden mejorar las condiciones.
Eso no ocurre en ningún otro ordenamiento jurídico. Tú no le puedes decir ahí en un proceso civil que el demandante de un problema que uno tiene de medianería de medianas lleguen a un acuerdo en materia de una norma. No pueden cambiar las normas, no pueden mejorarlas. Solo está en el ordenamiento laboral. Bueno, ¿cuál es la misión normativa del Estado en materia laboral? Pues dentro de la Constitución establece los derechos y libertades fundamentales de contenido laboral, que luego a lo mejor los vemos, y garantías para su ejercicio y sus principios. O sea que la propia Constitución, sabéis que la Constitución se divide en varios títulos y capítulos. Bueno, pues en el capítulo que se refiere a los derechos fundamentales, derechos y libertades fundamentales, pues ya hay ahí una serie de derechos que luego veremos, como el derecho de sindicación o el derecho de huelga. Esos son derechos fundamentales de los trabajadores. Ya son derechos de contenido laboral. Y luego hay garantías para el cumplimiento de los mismos. Luego hay una serie de normas básicas laborables de aplicación directa, que este es el más claro de entender. Normas básicas de aplicación directa, la ley. Y ahí he puesto algún ejemplo, ¿veis? El Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo, la Ley 3/2012. ¿Sabéis cuál es la Ley 3/2012? ¿De qué trata? Es la Ley de Reforma Laboral que salió este verano. La Ley 3/2012. Es una ley muy importante porque modifica muchas normas de derecho del trabajo. Y ya la última, os he puesto la última, el Real Decreto Ley 4/2013, que es la del otro día, de impulso y estímulo al autoempleo y a la contratación de trabajadores. Aunque luego en esa ley, en ese Decreto 4/2013 hay otras materias, como pueden ser pues materias de ferrocarriles o materia de hidrocarburos, o una serie de medidas que se dirigen a los ayuntamientos. O sea que hay normas que te aparece la norma y luego dentro de la norma te aparecen otras materias. Eso es un poco, a mí me parece que es un error, porque hay una ley y luego hay varias materias distintas, pues la gente al final se lía, ¿no? Bien. Promulga normas orgánicas y procedimentales. Orgánicas supone algo parecido a sustantivas, para entendernos. Y procedimentales, pues la forma de llevar a cabo, de aplicar esas normas. Por último, ejerce la potestad reglamentaria a través del Gobierno. Ya os he dicho que la potestad reglamentaria pues supone que el Gobierno tiene capacidad para poder desarrollar las leyes que aprueba el Parlamento. Bien. Y las manifestaciones del poder normativo son las normas constitucionales, las leyes y los reglamentos, ¿no? Si os dais cuenta, en el fondo estamos viendo desde distintos puntos de vista el derecho del trabajo, pero que muchas cosas coinciden en lo mismo, pero son distintos puntos de vista. De esa manera vamos a comprender mucho mejor el derecho del trabajo. Antes de entrar en lo que es la normativa, que a lo mejor estáis esperando y que la veremos, pues la norma concreta, todo esto, ¿no? El siguiente epígrafe es el derecho del trabajo y la Constitución. La constitucionalización del derecho del trabajo. Y luego la base es la Constitución, la constitucionalización del derecho del trabajo. Es en la Constitución donde tenemos que empezar. Pues fijarnos bien en la base, ¿no?, del derecho del trabajo, la constitucionalización. Y aquí es donde se encuentran los principios básicos del derecho del trabajo. De aquí hay que partir. Todas las normas y todas las leyes internas, estamos ya en España,
se inspiran en la Constitución. El derecho del trabajo es una materia relativamente reciente, que puede tener 100 años. El derecho del trabajo pues, es relativamente novedoso y ha surgido como consecuencia de la necesidad. Esto lo hemos comentado muchas veces. Ha sido una consecuencia de la necesidad de superar la legislación civil, que era la que se aplicaba antes y que producía injusticias. El derecho del trabajo lo que hace es darle un plus de fuerza al trabajador para equipararlo a la empresa y no ser explotado, como consecuencia de todo aquello que comentamos y que estudiaréis algún día, si no lo estudiamos este año, que es el movimiento obrero, la revolución industrial, decís por aquí el otro día, todo eso, la explotación de los trabajadores. Por eso era necesario crear el derecho del trabajo. Como consecuencia de esa necesidad, la materia de derecho del trabajo la fueron incluyendo en las diversas constituciones, como un derecho de las personas. Y entonces, pues, las diversas constituciones, en el libro aparecen una serie de constituciones, no os voy a pedir que las sepáis, porque, por ejemplo, aparece la Constitución de Weimar, que se ocupa de concretos derechos laborales, derecho al trabajo y a su protección, Constitución de la República Francesa, derecho a la libertad de trabajo de la República Alemana, de la elección de profesión, también alemana, el artículo 12, de la libertad sindical, derecho a la libertad sindical, de la Constitución de Italia. Quiero decir, ¿qué me interesa que sepáis de aquí? Pues que efectivamente ha habido varias constituciones en todo el mundo que han ido incorporando la materia de derecho del trabajo en sus constituciones, dada la importancia que tiene. Entonces, por eso simplemente con que sepáis esto, que las constituciones han incorporado el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, a la libertad sindical, a la elección de profesión y oficio. Pero esas cosas conviene saberlas, pero no hace falta que os aprendáis de memoria, insisto, qué es lo que ha aprobado cada constitución en el mundo. Bien, también hay una serie de deberes por parte del Estado, no solamente hay derechos para los trabajadores, pero también hay deberes del Estado, como el deber de Constitución italiana, proteger al trabajador genéricamente o específicamente el trabajo de mujeres y menores. Es decir, lógicamente, cada vez es menor esa necesidad, pero al principio de las normativas, bueno, pues la situación no es la misma de una persona de menor, de 16 o 14 años, que una persona de 40. Entonces hay que darle protección a los menores para, de esa manera, equipararlos, ¿no? Bien, pues esto es un poco la idea de la constitucionalización de los derechos sociales, del derecho del trabajo. Vienen a continuación una serie de derechos. Vamos a ver, pues, algún antecedente español al derecho del trabajo. Es decir, la primera constitución que habló del trabajo, ¿sabéis cuál fue? La ampliación de los derechos laborales. Sí, en materia laboral. La Constitución española que primero incorporó el derecho del trabajo, pues se intentó en una Constitución, en un anteproyecto de Constitución del año 29, de 1929. Pero finalmente, donde realmente apareció fue en la Constitución de 1931, la de 9 de diciembre. En el artículo 1, pues se definía a España, como una república democrática de trabajadores de toda clase.
había una cierta reducción de toda la población, denominándola trabajadores. De tal manera que eran, pues eso, República Democrática de Trabajadores de toda clase. En el artículo 46 de esa Constitución se establecía la obligación de trabajar, obligación social de trabajar. Y aunque ahí, y luego pues hablaba de las condiciones necesarias de una existencia digna. Bien, esto fue la época republicana, que abarca, sabéis, del año 31 al año 39. Aunque en ese periodo, del año 36 al 39, coexistieron dos regímenes en el que, digamos, el vigente era la República y el levantamiento fue el que constituyó otro gobierno, ¿no? Entonces eran dos gobiernos separados de una misma nación y bueno, pues fue una pena aquello, ¿no? Pero en fin, la cuestión fue que eso es lo que pasó. Dentro de la guerra, fijaos, dentro de la misma guerra ya el gobierno del Ejército Nacional, digamos, ya creó una norma importante. Y digo que es importante porque fue de aplicación hasta 1975. O sea que del 38 al 75 se aplicó el llamado Fuero del Trabajo. Fuero del Trabajo, pues que establecía una serie de normas en materia laboral. Ese Fuero del Trabajo es del 9 de marzo del 38. Existía también otra norma, no voy a entrar en... porque esto yo creo que lo estudiaréis, el Fuero del Trabajo, pues es importante saber que existió y que de alguna manera equivale a nuestro Estatuto de los Trabajadores, pero que era lo que existía en esa época. Otras normas importantes fue el Fuero de los Españoles y la Ley de Principios Fundamentales. Fijaos que aunque fuera un régimen autoritario, en el sentido de que no había una verdadera democracia, pero sin embargo había normas, claro, eran unas normas que habían instaurado los vencedores, ¿no? Pero que había unas normas también de derecho del trabajo. He de deciros una cosa, con independencia de otras cuestiones, el derecho del trabajo de la época franquista era un derecho muy protector del trabajador. Eso es lo que, vamos, yo he estudiado y me consta, ¿no? Viendo la normativa. Digamos que era un derecho, en sentido un poco peyorativo, podríamos decir que era un derecho paternalista. Muy protector del trabajador. Entonces había unas normas que son el equivalente a nuestros actuales convenios colectivos, ¿no? Los convenios colectivos hemos quedado que son unas normas que establecen empresarios, representantes de empresarios y trabajadores. Llegan a un acuerdo y crean una norma. Pues en esa época lo que sustituía a los convenios colectivos eran lo que se llamaban ordenanzas laborales. Las ordenanzas laborales, dependiendo del sector, pues establecían unas condiciones de trabajo, establecían unas condiciones de seguridad e higiene, es decir, era muy protector. No es que fuera... Entonces, bueno, pues claro, era una manera de compensar la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores, ¿no? Era, ya digo, un contenido y estilo espíritu nacionalista y autoritario. Autoritario, pues porque no permitía otra idea, ¿no? Más que la que imperaba, ¿no? O sea, que esa es la realidad. Ese Fuero del Trabajo, pues fue reformado en el año 67 como consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero del 67. Bueno, pues eso simplemente con que sepáis estas 3 o 4 cosas, pero que es importante saberlo. Lo que no podemos es, aunque uno pues esté o no esté de acuerdo, lo que haya oído, lo que hayan contado,
Uno lo que no puede es desconocer las cosas que han existido. Y es importante ejercer un espíritu crítico y oír todas las partes y a ver qué es lo que uno saca en consecuencia, ¿no?